Listo. Bueno, entonces el tema que estábamos estudiando era relatividad. Y habíamos discutido un conjunto de cosas interesantes. Bueno, habíamos estudiado que las interacciones se propagan con una velocidad finita. Y que esa velocidad finita es justamente la velocidad de la luz. Esto vale, por supuesto, para todas las interacciones. Vale para la ley de gravitación de Newton, que de hecho Einstein la modificó justamente para que valga esto. Y de hecho vale para todas las nuevas leyes de fuerza que se propusieron desde 1905, en el cual Einstein propuso la teoría de la relatividad. Entonces, por ejemplo, además de la gravitación y el electromagnetismo, las otras dos fuerzas de la naturaleza son la fuerza débil y la fuerza fuerte, que se construyeron las teorías respectivas más o menos entre 1950 y 1960. Bueno, esas directamente fueron construidas para que esas interacciones se propagan con la velocidad finita c. Entonces, a esta velocidad se la llama velocidad de la luz, porque la luz fue la primera propagación de interacción que se conoció. Es la velocidad, la luz es la propagación de oscilaciones eléctricas. Y entonces la velocidad con la cual se propagan las oscilaciones eléctricas es la misma velocidad con la cual se propagan todas las otras interacciones, pero justo la primera fue de la luz. Entonces, de ahora en más voy a seguir diciendo velocidad de la luz, pero lo que quiero decir es velocidad de propagación de todas las interacciones. Y lo que tenemos que tener es que la velocidad de propagación de las interacciones tiene que ser la misma en todos los sistemas inerciales. Entonces, esta velocidad finita tiene que ser la misma en todos los sistemas inerciales. ¿Por qué? Porque si en un sistema inercial esta velocidad fuera distinta, puedo distinguir ese sistema de referencia de los otros. Si yo en un sistema, en un S tengo que la velocidad se propaga a una velocidad y en otro sistema se propaga con otra velocidad las interacciones, puedo distinguir entre esos dos sistemas inerciales. Y justamente el principio de relatividad dice que es imposible, mediante experimentos realizados dentro del sistema, distinguir entre dos sistemas inerciales. Disculpe, Entonces, profe. Sí, hay varias gente esperando que no pudieron entrar. Somos 77 nada más, de los 140 que somos siempre. Solo digo. Mil gracias. Ya lo estamos resolviendo. Quedaron todos adentro, a ver, quedó alguien afuera. Parece que no. Había un chico que dice que ponía exactas 20 y no podía entrar a la clase. No sé si ya lo habrá solucionado. Creo que era Maxi. Sí, bueno, ahí ya, eso ya soy lo yo, probé, sí, eso lo probé y me funciona, ¿no? Ahí ya no lo puedo ayudar. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, lo que tenemos es que todos los sistemas inerciales, la velocidad de las interacciones es siempre la misma, es lo que llamamos velocidad de la luz. Ahora, que la velocidad de la luz sea la misma en todos los sistemas, traía un problema con la ley de transformación de velocidades que discutimos, y es que la ley de transformación de velocidades me dice que si tengo en un sistema S', que se mueve con velocidad v respecto a un sistema S, alguien acá se mueve con v', me dice con qué velocidad se mueven en S, y la fórmula era que v es igual a v' más la velocidad del sistema S'. Entonces, por ejemplo, si v es la cinta transportadora del aeropuerto o un colectivo o lo que sea que se está moviendo a 0,5 en unidades de metros por segundo, y yo veo algo ahí adentro
por ejemplo, alguien que está caminando sobre la cinta transportadora, caminando dentro del colectivo, que camina a 1 metro por segundo, visto desde la calle, sumando estos dos, esto es 1,5 metros por segundo, y eso esto es exactamente lo que uno espera, cuando uno ve que sobre la cinta transportadora de 0,5 alguien camina 1 metro por segundo, lo veo que avanza a 1,5 metros por segundo, si esta ley es completamente intuitiva en ese sentido. Sin embargo, si en vez de usar como unidad metro por segundo, uno uso unidad de velocidad de la luz, esta misma ley me daría que si la cinta transportadora se mueve a 0,5 de la velocidad de la luz, y alguien sobre la cinta de transportadora se mueve a la velocidad de la luz, o sea, por ejemplo, un rayo de luz, esta fórmula me daría que visto desde el piso se mueve a unos 1,5 veces la velocidad de la luz, y esto es lo que está prohibido. La velocidad de la luz tiene que ser la misma, tanto en el sistema de la cinta transportadora como en el sistema del piso. Entonces, esta simple ley es inconsistente con la de arriba, que dice que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales. Y lo que discutimos la vez pasada, esta deducción, que es extremadamente sencilla, lo que analizamos fue que si teníamos un sistema S y un sistema S', donde S podría ser, por ejemplo, el andén de la estación, y S' podría ser un tren que se mueve con velocidad para allá. Lo que habíamos analizado es justamente cómo se ve un cuerpo visto desde S' y cómo se ve desde S, y llegamos rápidamente a esta fórmula. Por supuesto, visto desde S se mueve con velocidad para allá, visto desde S', es S el que se mueve con velocidad para el otro lado, por simetría entre las dos situaciones. Entonces, ¿qué era lo que nos habíamos planteado? Habíamos dicho que digamos, por ejemplo, que tengo un punto acá y entonces este punto está a una distancia X'. Entonces, si consideramos que este, por ejemplo, es el frente de un tren, la locomotora, y que el sistema el 0, es la parte de atrás, la cola del tren, tenemos que X' sería la longitud del tren vista en S'. Por otro lado, esta coordenada es X y la distancia es R. Entonces, ¿cómo sería la longitud del tren visto? Entonces, recuerden, el tren es esta flechita X', o sea, este punto se mueve junto con el sistema S', el sistema S' es el tren, y este punto me marca la parte de adelante del tren y este me marca la parte de atrás. Entonces, ¿cuál es la distancia de la longitud del tren visto desde S? Bueno, la respuesta es esta distancia X menos esta R. Y esto es la longitud del tren vista en S. Y, por supuesto, inmediatamente para nosotros es natural decir, la longitud del tren no importa desde donde la veo, y por lo tanto X' es igual a X menos R, que quiere decir la longitud del tren vista en el sistema prima es igual a la longitud del tren vista en el sistema S. Y por supuesto, entonces, esto lo pasamos del otro lado y nos queda que X es igual a X' más R, que es exactamente lo mismo. Y entonces, esta es, digamos, podemos decir, es la primera parte de la deducción, escribir esto. O sea, podemos llamarlo hipótesis. La longitud de un tren medida en el sistema S es igual a la longitud del tren medida en el sistema S'. Lo segundo que hacíamos era derivar miembro a miembro respecto al tiempo. Y esto es indiscutible que está bien, porque las matemáticas nos dicen la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y si tengo una igualdad y derivo respecto al tiempo de los dos lados, sigue siendo una igualdad. Pero la siguiente suposición, esta la llamamos la suposición 1, la suposición 2, es decir, diferencial t es igual a diferencial t', y entonces esto lo puedo escribir de esta manera. Y por supuesto, la derivada del punto X respecto al t es lo que se llama la velocidad del punto X. La velocidad de X' respecto del tiempo medido en t' es lo que se llama velocidad B', y la velocidad del
de la posición del tren respecto del andén es lo que se llama velocidad del tren, y esta era la ecuación a la cual habíamos llegado, que es la que tengo ahí adelante. Solo que uno ha hecho dos suposiciones que parecen completamente obvias para llegar a esto, y no hay ninguna otra suposición, esta es toda la deducción. Entonces, bueno, si esto viola el principio de relatividad, uno dice, bueno, ¿cuál de estas dos está mal? Y la respuesta es, las dos están mal. La longitud del tren no es la misma vista de un sistema en el cual el tren está quieto, el sistema S', o el tren se mueve, que es el sistema S, y el tiempo que pasa en un sistema es distinto del otro. En particular, entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar, vamos a plantearnos cómo se ven las cosas desde el tren y desde el andén, teniendo mucho cuidado de cuáles son las suposiciones que hacemos. Y en particular, de respetar a rajatabla que la velocidad de la luz tiene que ser la misma en los dos sistemas, porque si no puedo distinguir el sistema S del S'. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema S tengo dos sucesos que son, en el sistema S, perdón, el sistema S', que es el del tren, por ejemplo, vamos a ver que tengo dos sucesos que son simultáneos. Que son simultáneos quiere decir que delta prima, el tiempo entre ellos vale 0. Ocurren al mismo tiempo. Y lo que vamos a ver entonces que desde el sistema del andén, para esos dos sucesos no son simultáneos. Delta t es distinto de 0. Y por lo tanto, bueno, tomando un diferencial, está claro que esto quiere decir diferencial t' distinto de diferencial t. Entonces, en particular, esta regla de acá expresaría la simultaneidad de los sucesos. El hecho que esto no valga surge, lo vamos a ver enseguida, surge del hecho de que sucesos que son simultáneos en el sistema S', o sea que el delta tiempo entre los dos es 0, no son simultáneos en el otro sistema, y por lo tanto el delta t entre ellos no es 0, pasa un segundo entre uno y otro, y entonces tenemos exactamente que se viola la primera de las suposiciones. Y lo que vamos a ver también, que se viola esta segunda de acá, y es que las longitudes no son las mismas, dependiendo que la miro en el sistema en el cual están quietas o el sistema en el que se mueven. Entonces vamos ahora a volver a analizar un tren y un andén con cuidado para ver por qué falla esta y por qué falla esta. Y es las dos suposiciones que llevan esta ecuación, en realidad fallan las dos, y son las dos que no son ciertas, y terminamos con que esta no es cierta. Recuerden que esta yo no la podía aceptar porque viola el principio de relatividad de que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas, o que la velocidad de propagación de las interacciones es la misma en todos los sistemas. Entonces, lo que vamos a discutir es un segundito. Entonces, lo que vamos a considerar es un tren y el andén. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo tengo una pregunta. Vale. Cuando usted dice que la velocidad C es la misma para todos los sistemas inerciales, ¿eso quiere decir que yo puedo medir algo que va a una velocidad mayor que C en un sistema no inercial? No, justamente bueno, ok. Vamos a volver a eso luego. La pregunta es si algo puede ir más rápido que la velocidad de la luz, básicamente. No, o sea, si yo puedo medir algo que va a mayor velocidad que la velocidad de la luz desde un sistema no inercial. Desde un sistema no inercial. Claro. Porque usted dijo los sistemas inerciales. Pues no, lo que pasa es que los sistemas no inerciales incluyen además la gravedad. Y va a seguir siendo que es cierto que no va más rápido que la velocidad de luz. La velocidad es cuando... El principio de relatividad especial dice no puedo distinguir entre sistemas entre dos sistemas inerciales por experimentos adentro. Y en particular, entonces, si la velocidad de la luz no puede depender del sistema. La relatividad general es más extensa y dice no solo entre dos sistemas inerciales, sino además entre sistemas no inerciales no puedo distinguir si lo que tengo es una aceleración o una gravedad, y entonces en particular la velocidad de la luz tiene que ser la misma en un sistema en el cual tengo gravedad y en un sistema en el cual no tengo gravedad y está acelerado. Porque si no, también podría distinguir entre los dos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, lo que vamos a considerar es un tren. Este dibujo lo voy a volver a repetir. Entonces, tengo un tren que se mueve para allá con velocidad v, respecto del andén que está acá abajo.
Y voy a llamar a la parte de adelante la pared o una persona que está del lado de la locomotora, y la pared de atrás la voy a llamar es la pared de la parte de la cola del tren. Distingo un extremo del otro. Y entonces lo que voy a decir es que tengo dos personas, una en cada extremo. Esto es lo que estoy haciendo ahora, la jugabilidad del sistema S', que se está moviendo para allá. Tengo dos personas y tenemos la longitud del tren, que la vamos a llamar L. Entonces, al mismo momento, las dos personas, en el mismo instante, simultáneamente podríamos decir, tienen una cosa con pintura y le hacen una marca, tiran una pintura hacia el tren y hacen marcas en el andén. Perdona, tiran pintura hacia el andén y hacen dos marcas en el andén. En el mismo momento. Entonces, lo que concluyen los que están en el tren y el que está en el tren mirando lo que está en el tren y en el andén, es que va a decir, bueno, como las hice al mismo tiempo, claramente la longitud del tren es igual a la separación entre las marcas en el andén, y la separación entre las marcas en el andén la voy a llamar T. Entonces, si estas dos personas al mismo tiempo moviéndose para allá, tiran pintura y marcan acá, entonces dicen, bueno, justo cuando yo estoy acá, marco acá y marco acá, claramente esta longitud es igual a este D, y concluyen, esta longitud es igual a esta distancia. Donde a este sistema en el cual, bueno, esta longitud es igual a esta distancia. Ahora, vista desde si yo me paro en el tren, yo estoy quieto en el tren y lo que veo es como que el andén va en la otra dirección. Entonces yo en vez de ver esto, lo que veo, si estoy parado en el tren, que es lo que ven estas personas lo que ven es, yo estoy parado en una punta del tren, en la parte cola del tren, lo que se llama cola del tren, y acá de este lado está la locomotora, pero en realidad yo estoy quieto acá, y es el andén que se está moviendo con velocidad v para allá. Por ejemplo, yo estoy en el tren y veo que la estación del tren es la que pasa para el otro lado con velocidad v. Que estas dos velocidades tienen que ser la misma, es de nuevo primero por simetría y claramente por relatividad, porque si no yo podría distinguir entre los dos sistemas. En este caso este se mueve con velocidad para allá y en este caso este se mueve con velocidad igual para el otro lado. Entonces, visto desde el tren, estas dos personas están acá y simultáneamente tiran pintura y hacen estas dos marcas, pero hacen estas dos marcas en un andén que se está moviendo para allá, visto desde el tren. Entonces, este sistema de acá lo voy a llamar el sistema del tren. En vez de llamarlo S y S', para que no tengamos que recordar cuál es S y cuál es S', directamente llamo ST al sistema del tren y SA al sistema del andén. Entonces, en el sistema del tren, yo veo que mi andén pasa con velocidad para allá y hago simultáneamente estas dos marcas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, momentito, simultáneo quiere decir al mismo tiempo. Tiempo, tengo que tener cuidado de que llamo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que estas dos personas simultáneamente, al mismo tiempo, tiraron la pintura para acá? Bueno, uno podría decir, ok, es lo siguiente. Este que está adelante mira al de atrás y cuando ve que el otro marca la pintura, rápidamente, en el mismo momento que ve que el otro tira la pintura, él tira la pintura. ¿Se entiende, no? Entonces, este está atento a lo que hace el otro y en el mismo momento que ve que el otro se apunta a tirar la pintura, él en el mismo momento tira la pintura porque lo ve al tirar. Esto sería una manera de decirlo al mismo tiempo. Entonces, una manera, de sincronizar es ver lo que hace el otro. Ahora, si se lo ponen a pensar, justamente esto, seguro que cuando pasa esto no están sincronizados. ¿Por qué razón? Porque cuando este tira la pintura, marca con la pintura en el andén, y pasa eso, la luz de lo que acaba de ocurrir tiene que viajar hasta el otro extremo del tren y llegar a la retina del que está delante. Por lo tanto, si en un cierto tiempo, llamémoslo a un cierto tiempo T0, hace esta marca, recién ve que el otro está haciendo la marca a T0 más la longitud del tren dividido la velocidad de la luz. Entonces, el momento en el cual el que está en la cola del tren hace la marca es esta,
pero el que está en la parte de la locomotora del tren lo hace un cachito después. Entonces, el sistema, la manera de simultáneamente ver lo que hace el otro, no funciona. Justamente ver lo que hace el otro asegura que lo que yo hago termina siendo después de que lo hizo el otro. ¿Se entiende eso? Entonces, lo primero que intuitivamente uno hubiera considerado como ocurre al mismo tiempo, y es porque veo que el otro lo hace junto conmigo, eso no funciona. Entonces, segundito. Ok, entonces, ¿cómo hacen para los dos para saber qué hacen para decir esto? Y yo quiero insistir que simultáneamente se hacen las marcas en el andén. Y ya que estoy, voy a darle nombre a la marca que hace el que está en la parte de la cola del tren, lo voy a llamar la marca de la cola, y la marca que hace el que está en la parte de la locomotora del tren, lo voy a llamar la marca de la locomotora. Entonces, simultáneamente el primer método no funcionó. Entonces, ¿cómo sabemos que se hace simultáneamente? Bueno, la solución es evidente. Lo que se necesita es tener sendos relojes en el extremo de cada tren, sendos relojes, asegurarse que esos relojes estén sincronizados, o sea, que estén en hora uno con respecto al otro, y entonces, este tipo no tiene que mirar al otro, este tipo mira a su reloj, y cuando el reloj marca las 12, tira la pintura. Y el otro no mira hacia su compañero, sino que mira también hacia su reloj, y en el momento que el reloj marca las 12, marca la pintura. Esa en el fondo es la única manera que tienen de estar seguros de que fue simultáneo, y es tener relojes que tienen que estar sincronizados, y ahora vamos a eso, y ponerse de acuerdo, mira, yo a las 12 voy a hacer la marca de la pintura, y luego cuando llegan las 12 cada uno hace su pintura. Entonces lo que vemos es que el concepto de simultaneidad está íntimamente relacionada al concepto de relojes sincronizados. Yo solo puedo saber que dos hechos ocurrieron al mismo tiempo si me aseguro que en esos lugares hay dos relojes que están en hora uno respecto al otro y miro que la hora es la misma. ¿Es siempre necesario tener un reloj para ver que dos cosas son simultáneas? Bueno, la respuesta es no. En el caso particular, que las dos cosas simultáneas ocurren en el mismo lugar, entonces no se necesita un reloj. Por ejemplo, si dos personas se dan la mano, una siente la mano del otro y la otra siente la mano del uno, y está claro que en ese momento que los dos sienten la mano, el hecho, siento la mano del otro, siento la mano de A y el otro dice siento la mano de B, eso claramente está ocurriendo en el mismo, son simultáneos, y no necesito un reloj para saber que son simultáneos porque están ocurriendo en el mismo lugar. Mientras que acá yo estaba analizando en el tren cosas simultáneas que ocurren en distinto lugar. Uno en la cola del tren y otra en la parte de la locomotora del tren. Entonces, por ejemplo, consideremos, vengan que en el chat recién entre ustedes, uno dice, yo me levanté hoy a las 8, y otro dice, yo también a las 8. Hoy nos levantamos al mismo momento. ¿Cómo saben que ustedes dos se levantaron al mismo momento? Bueno, porque tienen que tener relojes sincronizados en sus respectivos celulares, que cuando ustedes miran la hora dicen, me levanté a las 8. En cambio, decir, me levanté simultáneamente o al mismo momento que una de las personas que viven conmigo, o alguien que vive conmigo, y eso quiere decir, por ejemplo, que cuando ustedes lo ven, cuando se levantan, por ejemplo, dan una palmada en el hombro que hace buen día, y uno siente que da la palmada y el otro siente que recibe la palmada, entonces eso sí es simultáneo, porque ocurre en exactamente el mismo lugar, y no se necesita para nada un reloj. Entonces, a eso lo vamos a llamar simultaneidad, por así llamar, absoluta. Las cosas que ocurren en el mismo lugar, al mismo tiempo, son simultáneas de una manera absoluta. No hay duda que ocurren en el mismo tiempo porque lo sienten las dos personas o los dos observadores que están en el mismo lugar. Este es un concepto muy importante de simultaneidad absoluta. Mientras que este de acá es como una simultaneidad relativa. Necesito tener relojes para saber que lo hice al mismo tiempo. Entonces, bueno, tenemos que ver lo que hace el otro, no funciona. Necesito alguna otra regla para determinar que son simultáneos. Bueno, necesito relojes que estén sincronizados. Como yo sé que puedo poner puedo poner simultáneas cosas que están en el mismo lugar, una receta sería
En este tren que está quieto mientras el andén va para allá, este tipo va se va a la cola del tren con su reloj, y los dos en la cola del tren, mirando sus relojes, lo ponen los dos en hora. O sea, cuando están juntos uno al lado del otro acá, y cuando uno pone su reloj a las 12, el otro pone las 12. Entonces ahí estamos completamente seguros que esos dos relojes están sincronizados en forma absoluta, porque está uno al lado del otro en el momento que se pone las 12. Los invito a que me interrumpan cuando quieran si hay alguna cosa, el argumento que les suena extraño, porque las consecuencias son terriblemente extrañas, entonces hay que analizar con cuidado cada cosa. Entonces, llevando el tren adelante, gracias a la simultaneidad absoluta, ambos ponen a las 12 el reloj, y luego este se vuelve adelante y ya saben que fueron sincronizados los dos a las 12. Y ahora, bueno, se fue de nuevo hasta la parte de la locomotora, y lo que pueden decir, bueno, arreglaron a la una, los dos hacemos la marca. Sin embargo, este sistema tampoco funciona. ¿Por qué? Porque no hay simetría entre los dos relojes. Porque un reloj se quedó en la parte de la cola todo el tiempo, en cambio el otro, después de que fue puesto en hora, con una velocidad no nula, tuvo que ser llevado adelante. Y no tenemos derecho a suponer que relojes que están quietos se mueven igual que relojes que se mueven. Justamente recuerden que las dos sospechas que teníamos en esta simple deducción de la ley que violaba relatividad era: las distancias dependen del sistema y los tiempos dependen del sistema. No podemos suponer esto, y de hecho justamente dijimos que esta era una de las que tiramos y esta es la otra que tiramos. Entonces tengo que tener mucho cuidado de los tiempos que se mueven, y fíjense, llevar un reloj de una punta del tren a la otra es justamente decir el reloj se está moviendo en mi sistema S' respecto al la otra punta del tren que está en S. Entonces, el método esto de decir, voy con el reloj a la punta y me vuelvo a la mía, tampoco funciona para poner en hora, porque está haciendo una suposición fortísima, y de hecho falsa, y es que el reloj que está viajando de una punta a la otra del tren avanza a la misma velocidad que el que se quedó quieta en la cola del tren. Entonces, la segunda, que era llevar el reloj de la locomotora al reloj de la cola del tren y sincronizarlo, ahí, que podría parecer completamente natural, tampoco funciona. Ahora, como la velocidad de la luz es siempre la velocidad de la luz, uno justamente para sincronizar puede usar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo sería sincronizar con la velocidad de la luz? No vuelvo a repetir, bueno, sí vamos a poner, porque no, sincronizar con C, que recuerden, C es la velocidad de la luz o la velocidad de las interacciones. Entonces, acá dale. Pero no entendí por qué el llevarlo uno junto con el otro y sincronizarlos ahí no funcionaría. Sincronizarlos en la cola del tren funciona, pero luego este se tiene que volver a la parte, al otro extremo del tren para hacer las marcas luego al mismo tiempo. Y eso no es simétrico, porque hay un tren que se queda quieto todo el tiempo, un reloj que se queda quieto en la cola del tren, y otro que tiene que moverse de la cola del tren a la locomotora del tren. Entonces, un reloj está quieto y el otro reloj se mueve. Y no tenemos derecho a suponer que relojes en un sistema que se muevan, S', tienen el mismo tiempo que relojes que están en el sistema que está quieto. De hecho, dije que las dos deducciones que me llevaron a esta regla aparentemente trivial son: las longitudes son las mismas en los dos sistemas y los tiempos son los mismos en los dos sistemas. El tiempo pasa igual en los dos sistemas. Y dije, al menos uno de los dos tiene que estar mal, porque estas son las únicas dos deducciones en esta ecuación. Y la respuesta es: las dos van a estar mal. Pero ciertamente, ya que ahora tengo que sospechar de qué cosas pasan entre un sistema que se mueve y un sistema que está quieto, no puedo suponer que un reloj que se mueve avanza con la misma rapidez que un reloj que queda quieto. Y cuando el reloj va de la parte de la cola del tren a la parte de la locomotora del tren, se está moviendo mientras que el otro está todo el tiempo quieto, en este sistema de puesta en hora. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, poner en hora en un lugar es válido, están en hora, pero luego llevar un reloj al otro lugar y uno de los relojes quedarse quieto, no me asegura que ahora los relojes sigan sincronizados. Ustedes podrían decir,
Bueno, a ver, y si este se va hasta la punta y vuelve caminando, digamos, va hasta la punta, se mueve con velocidad, luego acá y vuelve, viene con velocidad, ¿va a encontrar que sus relojes son iguales o son distintos? Y la respuesta es va a encontrar que los relojes marcan distinto. Pero para eso tenemos que llegar. Pero ciertamente lo que no podemos es suponer que es lo mismo. No hemos demostrado de ninguna manera que son distintos, pero no podemos suponer que el reloj se mueva, el reloj esté quieto, avanzan a la misma velocidad. Bien, entonces, la tercera es sincronizar usando C. ¿Eso qué querría decir? Quiere decir que a un cierto tiempo, digamos, las 12, que está acá, manda un pulso de luz al que está en la otra punta, donde esta es L, la longitud del tren. Entonces, cuando manda un pulso de luz, la luz está compuesta de fotones, a veces voy a decir manda un fotón o manda un pulso de luz, pero manda un fotón para allá, un pulso de luz, que se mueve con la velocidad de la luz. Y un cachito después, lo que va a ocurrir es que que está acá y el que está en la otra punta recibe ese pulsito de luz o ese fotón que se mueve con velocidad c y llega hasta acá. Entonces, ya se pusieron de acuerdo que este tipo a las 12 mandaba su pulso de luz. Al otro, ¿cuándo le va a llegar este pulso de luz? Bueno, no le va a llegar a las 12, le va a llegar a las 12 más el tiempo que tardó la luz en recorrer esto, que es la longitud del tren dividido la velocidad de la luz. Digamos que esto fuera las 12:01 más o menos. Seguro que es después de las 12. Y entonces, cuando le llega a la luz, pone su reloj a las 12:01, porque él ya sabe la longitud del tren, porque la midió antes, y sabe la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es la que siempre es la misma. Entonces, repito, a las 12 manda un pulso de luz, y cuando a le llega, él pone su reloj a las 12:01, no a las 12. Y entonces están seguros que los dos relojes están sincronizados. Ya, no es que uno ve el reloj del otro, es que sabe que cuando le llegó a él el pulso de luz, si lo mandó a las 12, tuvo que haber llegado a las 12:01 porque 0.01 es lo que tardó la luz en recorrer esta distancia. Y en efecto, esto es un sistema válido para poner relojes en hora. Entonces, una vez que están en hora, también se ponen de acuerdo de antes que a la 1 van a hacer la marca acá, y cuando este reloj marca la 1 y este reloj marca la 1, los dos tiran la pintura y las marcas van a ser hechas simultáneamente. Entonces, este método sí funciona. ¿Por qué? ¿Cuál fue la suposición? La suposición es que el pulso de luz, los fotones, se mueven a la velocidad de la luz, y eso es una de las reglas que justamente queremos respetar, porque la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas. Ahora, esto que está perfecto es un muy buen sistema para sincronizar muchos relojes simultáneamente, porque supongamos que estamos en el plano y tengo mi tipo acá, y después tengo varios observadores. Entonces, este es mi tipo 1, y después tengo varios observadores en distintos lugares, que uno está a una cierta distancia L1, otro está a una distancia L2, otro acá está a una distancia en L3, y están todos en el mismo sistema de referencia. Entonces, cuando si manda a las 12 un pulso de luz en todas las direcciones, que está acá a una longitud de L1 sabe que cuando le llega el pulso, tiene su reloj que ponerlo a las 12 más L1 sobre C. Otro que está a una distancia L2, cuando le llega el pulso de luz, sabe que tiene que poner su reloj a las 12 más L2 sobre C. Y que está a una distancia L3, cuando le llega este pulso, todos estos pulsos salieron al mismo tiempo de la fuente, sabe que cuando le llega su pulsito de luz, ¿qué quiere decir que es su pulsito de luz? Que ve el flash de luz, ¿no es cierto? Ver el pulsito de luz quiere decir, manda una señal luminosa, y de acá de repente ve que la lamparita esa que estaba apagada se prendió. Se prendió, entonces tiene una lamparita, la prende a las 12. De acá no ve la luz, que le llega la luz a las 12, le va a llegar, ve que la lamparita se prende a las 12 más L3 sobre C, que es el tiempo que tarda en llegar esa lamparita. La información de que se prendió la lamparita. O sea, la propagación de la luz es simplemente la propagación de lo que yo veo que le pasa al otro. Entonces, cuando a las 12 prende la lamparita, cuando ve que la lamparita se prendió, en ese momento pone su reloj en las 12 más L1 sobre C, y cuando ve que la lamparita se prendió, que es más tarde todavía, pone su reloj en 12 más L3 sobre C, y de esa manera
todos los relojes del sistema del tren, o del sistema que uno quiera, automáticamente uno los puede sincronizar. Se entiende que esto es un caso más general de este de acá. Entonces, acá lo que teníamos, este prende una lamparita, cuando este ve que la lamparita se prendió, prende la lamparita a las 12, cuando ve que la lamparita se prendió porque le llegó el pulso de luz, pone su reloj en 12 más L sobre C, o sea, las 12:01. Ahora, esto está perfecto, pero nosotros queremos analizar la sincronización de relojes desde el tren y desde el andén, porque queremos comparar el sistema S con el S'. Entonces, en ese caso, presenta un problema, y es que para mirar esta sincronización si esto ocurre en el tren, visto desde el andén, tiene el problema que el tren se está moviendo. Y entonces, si el tipo, los del tren, ¿cómo se llama? Los que están en el tren opinan que el tren tiene longitud L, ya vimos que es de sospechar las longitudes medidas en un sistema y en otro sistema. Entonces, no puedo suponer que desde el andén el tren que se está moviendo también tiene longitud L, porque eso es relacionar cosas que ocurren en dos sistemas y ahí tengo que tener cuidado con los tiempos y las longitudes. Entonces, si yo quiero describir este proceso desde el andén en el cual el tren se está moviendo, no puedo utilizar esta regla de sincronización porque no puedo asegurar que la longitud que yo vea desde el andén es la misma que ve la del tren. Entonces yo necesito un sistema de sincronización 4 que no dependa, si bien está bien, que no dependa de tener la información de cuánto es la longitud del tren vista desde el tren o vista desde el andén. Y entonces, vuelvo a sincronizar con C. Profe, ¿puede levantar la hoja un poco, por favor? Sí. Vuelvo a sincronizar con C. Pero ahora sin usar la longitud L. ¿Y cómo lo hago? Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. Yo tengo mi tren, y digamos que mi tren tiene 16 vagones. Entonces, el medio del tren, que lo voy a marcar en lápiz, es lo que yo llamaría el lugar entre el vagón número 8 y el vagón número 9. Fíjese que no estoy utilizando ninguna regla, simplemente tengo un tren en que todos los vagones son iguales, y que cuento que tiene 16 vagones, y miro el lugar entre el vagón 8 y el vagón 9, y en ese lugar prendo una lamparita que manda fotones o pulsos de luz en ambas direcciones. Un tiempo después, estos viajan hacia los dos extremos, acá sigo teniendo este punto medio de acá, y va a llegar un momento en el cual, debido a que estas dos longitudes son iguales, este fotón llega acá y este fotón llega acá. Y entonces, en ese momento, cuando le llega ese fotón, en el reloj que tiene este de acá, él dice, bueno, me llegó el pulsito este de luz, marco 0. Y llegó, pongo mi reloj en 0. Y acá estamos seguros que estos dos relojes están sincronizados, porque lo único que estoy usando no es cuánto mide la longitud del tren, sino que prendí una lamparita en la mitad del tren justo. Y la mitad del tren es una cosa que está definida sin reloj, sin reglas, sino es el lugar que está entre el vagón 8 y el vagón 9. Entonces, en el medio del tren prende una lamparita. Cuando ve que la lamparita se prendió, pone su reloj en 0. Cuando ve que la lamparita se prendió, le llegó el fotón al otro lado, pone el reloj en 0, y estamos seguros que los relojes están sincronizados. De nuevo usando la velocidad de la luz, pero sin usar L. Y la ventaja que tiene este sistema, que esto yo lo puedo describir desde el andén. Porque, visto desde el andén, si estos dos fotones salen del medio del tren en el mismo momento, esta simultaneidad es una simultaneidad absoluta, porque ocurre en el mismo instante. En el mismo instante que prendí la lamparita, sale un fotón en este lugar y en este lugar en el mismo tiempo salen para los dos lados. Y esa es una simultaneidad como la de dar una palmada en el hombro. Ocurre en el mismo lugar, entonces cualquier otro sistema, se esté moviendo o no, ve que estos dos fotones salen del mismo lugar en el mismo momento. Ver que primero sale un fotón y después sale otro, es claramente un suceso distinto de que salgan los dos al mismo tiempo. Entonces, vamos a volver a escribir esto con más cuidado con más cuidado. Entonces, analizo esto en el sistema del tren, y lo voy a dejar bien claro que estoy mirando el sistema del tren. Entonces, en el sistema del tren tengo
mi tren y mis dos físicos en sus extremos. Y tengo entonces al principio en la mitad del tren los dos fotones que salen uno para cada lado. Cada uno con la velocidad de la luz. La longitud del tren la llamo L, ya lo dijimos antes. Y el andén en el sistema del tren, el andén se mueve con velocidad para allá. Entonces, un ratito después, sigo teniendo el andén, que se sigue moviendo con velocidad para allá. Tengo mi tren. Que esta es la mitad del tren, que sigue siendo la distancia entre el punto entre el octavo y el noveno. Y tengo que llegan, debido a que estas dos distancias son iguales, llega el fotón acá y llega el fotón acá. Y en ese momento, cuando a este le ve que se prendió la lamparita, que es lo mismo que decir, me llegó el pulso de luz o me llegó el fotón, este marca su reloj en 0 y este marca su reloj en 0. Y lo que están seguros es que esto es completamente simultáneo. Y en ese momento, entonces, que marcan en 0, tiran la pintura y hacen la marquita en el andén que estaba viajando para allá. Y entonces dijimos que esta es la pared de la cola del tren, esta es la pared de la locomotora del tren, y la marquita que se hace se llama la marquita que hace el que está en la cola del tren, y esta es la marquita que hace el que está en la parte de la locomotora del tren. La distancia entre las dos marcas, dijimos que la vamos a llamar D, y es evidente que, puesto que cuando los dos tipos, que no los dibujé acá, me los olvidé, que cuando los dos tipos hacen la marquita esta estando en el extremo del tren, ven que la marca esta coincide con este extremo del tren y la marca esta coincide con el extremo del tren porque justamente desde los extremos del tren fueron hechos al mismo tiempo esta marca. Y entonces van a decir, la distancia entre las marcas es igual a la longitud del tren, porque justamente de cada extremo del tren hice las dos marquitas. Entonces, lo que van a decir, esta longitud es igual a esta distancia. Pero tenemos que tener cuidado, eso es perfectamente válido, pero quiero aclarar que estoy en el sistema del tren. Entonces vamos a ser cuidadosos y a esta longitud la vamos a llamar la longitud del tren vista en el sistema del tren. Y a esta la vamos a llamar la distancia entre las marquitas visto en donde el único sistema que tengo hasta ahora de donde describí las cosas, que es el sistema del tren. Entonces, voy a ponerlo acá por si alguno luego lo pregunta. Entonces tenemos la variable longitud del tren, y tenemos la separación entre marcas. Y esto lo puedo mirar desde el sistema del tren, que es el único que tengo ahora, el sistema en el cual el tren está quieto y el andén pasa para un lado, o desde el sistema del andén, que no lo hice todavía, pero quiero ya ir definiendo la notación, en el cual el andén está quieto y el tren pasa para el otro lado. Entonces, la longitud del tren, vista desde el tren, la llamo L, llamo la longitud del tren, D a la separación entre marcas, esta también es longitud del tren, la llamo L, esta la llamo D porque es separación entre marcas, pero aclaro, esta es la longitud del tren vista en el sistema del tren, y esta es la separación de marcas vista en el sistema del tren. Mientras que, vista desde el andén, la longitud del tren es LA, que puede o no ser igual, y vamos adelantando, sabemos que no va a ser igual porque justamente me falló la regla de Galileo, y la distancia entre las marcas vista desde el sistema del andén la voy a llamar DA. Entonces esta tablita define el LT y el DT que acabo de dibujar acá, y define a futuro la LA y DA que la vamos a hacer en un segundito. Entonces, está claro a partir de esto que en el sistema del tren se concluye que la longitud del tren
es igual a la distancia entre las marcas. Notar que la simultaneidad es esencial para esto, porque supongamos que por alguna razón falló la sincronización y este reloj está un poquito, el reloj de la locomotora está un poquito atrasado respecto del reloj de la cola. Cosa que cuando este marca las 12, este todavía marca 11:59, porque la sincronización fue mal hecha. No digo que este sistema falló la sincronización, no falló. Pero ¿qué pasa si no fueran simultáneos? Entonces yo lo que tendría que este a las 12 hace la marquita acá, pero esto no lo hace la marca porque para él en ese momento son 11:59. Entonces, en el siguiente segundo que pasa, esta marquita que viaja en el andén siguió para allá, y cuando esta hace la marquita a sus 12, ya la distancia entre marcas es distinta, porque cuando él hace la marca acá, esta marca que fue hecha antes viajó con el andén para allá. Y entonces lo que vamos a tener que si el reloj de la locomotora está atrasado en un segundo, durante ese segundo esta marca se movió para acá, y cuando se hace la otra marca, la distancia entre marcas ya no es igual a la longitud del tren. Entonces, esta regla de acá se basa completamente en que los dos relojes están en hora. Si no están en hora, por error en la forma que fue hecho, no va a ser cierto que la distancia entre marcas es igual a la longitud del tren. Porque mientras sea... Sí. ¿Y vamos a ver por qué es que se atrasa el reloj? No que se atrasa. Digamos, si acá estoy explicando por qué insistí tanto en sincronizar bien los relojes, porque si no los hubiera sincronizado, nunca podría haber concluido esto. Eso es lo que quiero mostrarles. O sea, que si yo no hubiera sido muy cuidadoso, que, por ejemplo, yo hubiera dicho, bueno, si no está tan mal llevar este reloj de acá hasta acá, sincronizarlos en el mismo lugar y luego llevarlo para acá, eso no me hubiera dado relojes sincronizados y entonces esto no hubiera sido una conclusión posible. Pero lo que quiero decir es, en este argumento que me llevó a esta ecuación y a esta descripción, fue esencial que los relojes están sincronizados. Si no hubieran estado bien sincronizados, no sería cierto que la distancia entre las marcas es igual a la longitud del tren, lo cual es obvio, porque si este hace primero la marca y este la hace después, en el tiempo que este tardó a hacer la marca, esta mientras tanto se movió para allá. Eso es lo único que quise decir. Entonces, vamos a llamar evento 1 al evento en el cual el fotón llega a la parte de la cola del tren, y evento 2 en el cual el fotón llega a la parte de la locomotora del tren. El concepto de evento es un concepto muy importante en física, y es el concepto de evento es la extensión del concepto de posición del espacio. La posición, o sea, la posición es el espacio. Marca un punto en el espacio. El evento es la extensión de eso al espacio-tiempo. Nosotros decimos que tenemos un evento cuando decimos algo ocurre en un cierto lugar a un cierto tiempo. Entonces es la extensión. Esto de acá era determinar un punto del espacio, esto determinar un punto del espacio-tiempo. Entonces cuando yo digo un evento, quiere decir que no estoy dando dónde ocurre, sino también en qué momento ocurre. Y vamos a definir el evento E1 y vamos a definir el evento E2. Entonces, el evento 1 es, el fotón llega, como acabo de decir, el fotón llega a la parte de la, llamo 1 al que llega a la cola del tren. Entonces, por frente de luz o por fotón uso la letra F para indicar que llegó este frente de luz o este pulso de luz llegó hasta acá, o este fotón llegó. Y entonces, cuando el fotón llega a P, a la punta de donde está la cola del tren. Y el evento 2 es donde el otro fotón llega a la pared que está en la parte de la locomotora del tren. O sea, cuando este fotón llegó acá, lo llamo evento 1, quiere decir el momento y el lugar donde llegó, y el momento y el lugar donde llegó. Ahora, como las marquitas se hicieron en el mismo momento, porque estamos que se hacen en el mismo lugar, en el mismo momento, también en el evento 1 tengo que se hace la marca en la cola del tren, y en el evento 2 se hace la marca en el extremo que es la locomotora del tren. Y en ese mismo momento también, cuando llegó el fotón acá y llegó el fotón acá, los dos ponen sus relojes en 0. Y entonces el reloj de T marca 0, y en el evento 2 el reloj de T
marca 0. No voy a decir nada todavía de relojes que no he descrito, y por eso lo dejo abierto, y no pongo nada todavía. ¿Cuánto marcan los relojes del andén? Porque todavía no hablé del sistema del andén. Entonces me falta completar esto. Pero lo importante es que llegue el fotón a la pared de la cola del tren, que se haga la marca en la cola, y que este reloj se ponga en 0, son todos sucesos que ocurren en el mismo lugar, y por lo tanto son simultáneos absolutos. Si yo lo miro esto desde cualquier otro sistema, el momento en el cual el fotón llega acá, el momento en el cual este reloj se pone en 0, y el momento en el cual se hace la marquita esta verde, ocurren en el mismo instante, son simultáneas desde todos los sistemas. Es como dar la palmada en el hombro. Y de la misma manera que el fotón llega a la parte de la locomotora del tren, que se hace la marca de la locomotora y que este reloj marca 0, todas esas cosas ocurren simultáneamente en el mismo lugar y por lo tanto son simultáneas en cualquier otro sistema. Y esto es importante porque lo siguiente que voy a hacer es dibujar este simple experimento, cómo se ve desde el andén. Y desde el andén lo que tengo que respetar es que las cosas que se hacen en el mismo lugar, las cosas simultáneas que se hacen en el mismo lugar, no pueden depender del sistema. Entonces, ¿cuáles son mis cosas simultáneas? Simultáneamente del mismo lugar salen 2 pulsos de luz en direcciones contrarias. Esto tiene que ocurrir igual del andén. Del andén, que es otro sistema, se tiene que ver que desde la mitad del tren, en el mismo momento, se manda un pulso para adelante y un pulso para atrás. Estos 2 fotones son simultáneos. En el mismo momento llega el fotón acá y se hace esta marca verde y este reloj marca 0. Y en el mismo momento, esto es como un evento, salen los 2 fotones, este es otro evento, lo llamo el evento 1, y este evento de acá llega el fotón y hago la marca de león. Entonces, que ocurra esto, que ocurra esto y que ocurra esto, todos estos simultáneos de un lado, todos estos simultáneos del otro, y estos dos simultáneos, tengo que respetar lo del otro. Del otro lado, lo que no puedo asegurar que este y este son simultáneos desde cualquier sistema, porque estos sucesos ocurren en un lugar y estos ocurren en otro, y ahí ya dependen de relojes. Obviamente, usted me va a decir para el tren, pero para el tren son simultáneos, obvio, porque los 2 relojes marcan lo mismo. Pero enseguida les voy a mostrar que para el andén los relojes no marcan lo mismo. Y estos 2 sucesos no son simultáneos. Y por eso soy tan cuidadoso con indicar qué cosas son simultáneos absolutos y cuáles son simultáneos relativos. Entonces, vamos a dibujar ahora. Perdón, ¿podría poner el cuadrito de los eventos, por favor? Porque no lo termino de crear. ¿Ya está? Avísame si ya está. Sí, sí, gracias. Sí, le saqué foto. Sí. Ah, ok. Entonces, vamos a analizar ahora lo de recién, que lo vamos a dejar acá cerca, por si en algún momento queremos verlo para discutir algo. Entonces, ahora la hoja cuadriculada es la hoja del sistema del andén. El andén está quieto y es al tren al que lo veo pasar. Entonces tengo el andén, y tengo el tren, y vamos a dibujar con cuidado el tren, enseguida va a entender por qué. Voy a hacer que el tren, ¿se acuerdan que tiene 16 vagones? Entonces lo voy a hacer de tamaño, 16 cuadraditos. Entonces acá tengo la parte de atrás de mi tren, y mi tren tiene entonces 4 cuadraditos, 4 más, acá está la mitad del tren, 4 y 4. Recuerden, visto desde el tren, el andén iba con velocidad para allá, visto desde el andén es el tren que va con velocidad para allá. Y en un cierto instante, desde el andén se ve que se prendió una lamparita en este lugar y que salen 2 fotones en ambas direcciones, con velocidad c. De la misma manera que acá estos 2 fotones salían simultáneos, acá tienen que salir simultáneos porque eso es una simultaneidad absoluta. Y vamos a decir, para este dibujo, no es ninguna suposición, sino que lo considero en este caso, para poder dibujar,
vamos a considerar que la velocidad con la cual se mueve el tren es 3/5 de la velocidad de la luz. Para este dibujo, uno podría repetir el dibujo suponiendo cualquier otro número, pero para que se entienda bien el dibujo que voy a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir que van 3/5? Por ejemplo, que si pasa una cierta cantidad de tiempo t, en el cual la luz avanza 5 cuadraditos, en ese mismo tiempo t, o en ese mismo tiempo delta t, el tren avanza 3 cuadraditos. Va a 3/5 de la velocidad de la luz. En particular, entonces, ¿qué tenemos? Supongamos que pasa un cierto tiempo, un delta t, en el cual la luz avanza 5 cuadraditos. Entonces, un tiempo después, un tiempo delta t después, lo que voy a tener voy a marcar con verde el punto donde salieron los 2 fotones. Entonces, un cierto tiempo delta t después, digamos que la luz recorre 5 cuadraditos. Sale de acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este fotón va a estar acá, y el otro fotón se movió 5 cuadraditos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estoy haciendo un dibujo que va a ocurrir después de este. Este ocurre en un cierto momento y este ocurre un cierto tiempo delta t después, un tiempo en el cual la luz recorre 5 cuadraditos. En ese mismo tiempo, el tren que va a 3/5 de la velocidad de la luz, ¿cuántos cuadraditos va a avanzar? Bueno, el tren que se mueve para allá avanza 3 cuadraditos. Esto quiere decir que el frente del tren que estaba acá avanza 3 cuadraditos. 1, 2, 3, acá está el frente del tren. Y la parte de atrás del tren se mueve 3 cuadraditos, 1, 2, 3, viene acá. Y entonces mi tren, que se está moviendo con velocidad para allá, avanzó 3 cuadraditos. Entonces, ¿qué vemos acá que es lo que ocurrió? Que el fotón llegó a la parte de atrás del tren. El fotón que va hacia la parte de la cola del tren ya llegó, mientras que el fotón que va hacia la parte de la locomotora del tren todavía no llegó. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, está claro que esto no es simétrico, porque como el tren está viajando para allá, en este caso la pared de la cola del tren se dirige hacia el fotón, va al encuentro del fotón, mientras que la pared que está al lado de la locomotora del tren se escapa del fotón, se aleja del fotón. Entonces el fotón que va hacia adelante va a tardar más en llegar hasta la parte de la locomotora del tren porque se le está escapando mientras que este va en el encuentro del fotón. Entonces, un tiempo en el cual la luz avanzó 5 cuadraditos y el tren avanzó 3, la luz avanzó 5 cuadraditos para allá y el tren avanzó 3, se encuentran porque la longitud total esta es 8. En cambio, acá todavía no se encuentran porque este recorrió 5, pero acá esta distancia que era 8, este se alejó 3 y esta distancia ahora es 8 más 3, 11. Entonces, este es el momento en el cual salen los 2 fotones. Este es un momento después. ¿Qué momento es este? Bueno, este momento es justamente lo que llamamos el evento 1, porque el evento 1 es cuando el fotón llega a la parte de la cola del tren. Entonces, esta es la parte de la cola del tren y esta es la parte de la locomotora del tren. Y dijimos que llamábamos evento E1 cuando el fotón llega a la cola del tren. Entonces, este de acá es lo que vamos a llamar evento 1. Perdón, hemos llamado evento 1. Por otro lado, recuerden que cuando el fotón llegaba a la parte de atrás del tren, este tipo veía que le llegaba el pulso de luz y hace la marca en el andén. Por lo tanto, el andén que está acá abajo, ahora tengo una regla para dibujarlo mejor y que no me salga cualquier cosa. Este de acá hace la marquita en el andén, que es la que se llama la marca M, la marca D, que hace el que está en la cola del tren. Entonces, fíjense lo que pasó. Está claro que el evento 2, que va a ser cuando el fotón llegue a la parte delantera del tren, va a ocurrir después de esto. Todavía el fotón no llegó. Por lo tanto,
los eventos que eran simultáneos vistos desde el tren, que era, llega este fotón acá y llega este fotón acá, y eran eventos simultáneos, no son simultáneos vistos desde el andén. Que era lo que yo les había avisado que iba a pasar, y que era una de las explicaciones. Un segundito. ¿Se acuerdan? Les dije, cuando hacemos esta deducción, estamos haciendo dos suposiciones. Bueno, esta en particular vamos a mostrar que no es cierta, porque en un sistema delta T' vale 0 entre dos eventos, quiere decir que los eventos son simultáneos, pero vistos desde otro lado, no son simultáneos, hay un cierto tiempo entre ellos. Entonces este delta T' sería la distancia, el tiempo entre el evento 1 y el evento 2 visto en el tren, y esto es el tiempo entre el evento 1 y el evento 2 visto desde el andén. Entonces ya acá vemos que con una simple descripción de un experimento visto desde un sistema a este otro, vemos que el tiempo que transcurre entre esos dos eventos es distinto en uno y en otro. Entonces veamos cuánto tiempo tarda en llegar adelante, y eso es lo que vamos a llamar, cuando este fotón llegue a la parte delantera del tren, el tipo que está en la parte delantera le va a llegar este pulsito de luz, que le llegue el pulsito de luz quiere decir, veo que se prende la lamparita, y en ese momento va a hacer una marca en el andén. Todavía no la hizo. Entonces, voy a utilizar de auxiliar esta hoja. Dejemos pasar entonces un poquito más de... Entonces, en mi hoja de acá, se dan cuenta por qué lo dibujo, porque hay ciertas cosas que no quiero que me queden en el dibujo, porque son puntos intermedios. Entonces, ¿qué pasa si dejamos pasar otro delta T después, cosa de que los fotones sigan avanzando? Bueno, este fotón va a avanzar 5 más, con lo cual este fotón que está acá va a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, va a llegar hasta acá. Y la pared del tren, la pared delantera que estaba acá, avanza 3, avanza 1, 2, 3, avanza hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, este fotón que estaba en esta posición, avanzó 1, 2, 3, 4, 5, y la pared delantera del tren se le escapó, la pared delantera del tren estaba acá, se le escapó 3. Entonces, el tren está ahora, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pucha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá está la mitad del tren. 4 y 4. Entonces, este fotón sigue viajando para allá a la velocidad de la luz, y el tren sigue viajando para allá a la velocidad del tren. Y sigo teniendo mi andén que no lo dibujo. Bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí en el chat no estaban entendiendo muy bien por qué los tiempos eran diferentes en ambos sistemas. Si podría volver a explicarlo, por favor. Bien. Los tiempos son diferentes. Si lo dije así, no quise decir eso. Yo lo que quise decir es que eventos que son simultáneos en un sistema, claramente no son simultáneos en el otro. De nuevo, y gracias por lo del chat, porque la verdad lo tengo ahí el chat, pero para normalmente cuando lo veo hay algún comentario que no es que me están preguntando. No, nosotros le leemos las preguntas de todo cosa. Lo que pasa es que sí, hay muchos mensajes y se pierden las cosas. Pero totalmente. Sí, abrimos el micrófono y hablamos. O sea, gracias por avisarme si vieron el chat. Entonces, está claro que visto desde el tren, el evento 1 y el evento 2, que es que el fotón llegó a un extremo del tren y el fotón llegó al otro extremo, se hicieron las marquitas y se pusieron el reloj, está claro que el evento 1 y el evento 2, que es que el fotón llegó a la parte trasera, a la cola, o que el fotón llegó a la parte de la locomotora, son eventos simultáneos. ¿Cuánto es la diferencia de tiempo entre que llegó este acá y que llegó este acá? 0, porque llegaron en el mismo momento. Entonces, el delta T, recuerden que yo llamo evento 1 a el fotón llega a la cola, y ya en momento 2 el fotón llega a la locomotora del tren. Entonces, estos dos eventos, E1 y E2, son simultáneos, llegan al mismo momento. En cambio, visto desde el tren, no ocurre eso. El evento 1, que es el fotón llega a la parte de la cola del tren, ocurre antes que el fotón llegue a la locomotora del tren, porque
la cola del tren va a la búsqueda del fotón, mientras que acá la parte de la locomotora del tren se le va escapando al fotón. Entonces, cuando ambos fotones avanzaron 5 para cada lado, la cola del tren recorrió estos 3 y se produjo este encuentro, mientras que este recorrió 3 y se alejó. Por lo tanto, claramente lo que era simultáneo, lo que el delta t era 0 visto desde el tren, llamo delta t al tiempo en que ocurre el evento 1 y el evento 2. O sea, en que el fotón llega a un extremo y el otro fotón llega al otro. Lo que son simultáneos acá, claramente no son simultáneos acá, porque acá el fotón ya llegó y acá todavía no llegó. Entonces, delta t, que es el tiempo entre que el fotón llega a un extremo y el otro fotón llega al otro, acá va a ser positivo. Este tarda más tiempo que este, mientras que en el otro es 0. Entonces, los intervalos de tiempo son distintos. ¿Se entiende? O sea, sé que sorprende, pero es evidente a partir de lo que estoy diciendo. No sé si queda alguna pregunta por ahí o en el chat. No, está bien, ya está. ¿Puede repetir eso último que dijo, por favor? A ver, te lo pregunto para vos, te lo pregunto. Estoy describiendo las cosas desde el andén, en el cual el tren viaja para allá. ¿A vos qué te parece? ¿Los puntitos rojos llegan al mismo tiempo a ambos extremos del tren? No, claramente no. Por lo tanto, si llamo delta t al tiempo transcurrido entre que llega uno y que llega el otro, claramente acá el delta t va a ser un tiempo positivo que todavía no lo calculé. Pero delta t no es 0. Por otro lado, en este caso, en el cual estábamos en el tren que está quieto, los dos fotones tienen que recorrer la misma distancia y llegaban en el mismo momento. Por lo tanto, acá, delta t es 0, son simultáneos. Por lo tanto, lo que es simultáneo en el sistema del tren no es simultáneo en el sistema del andén. O sea que lo que vale delta t igual a 0 en el sistema del tren, que es el tiempo que pasa entre la llegada de los dos fotones, que es 0, llegan al mismo momento, visto desde el andén no es 0. Va a ser un número positivo que todavía no calculé, que lo vamos a seguir a calcular cuando terminemos de dibujar esto, pero claramente va a ser un número positivo. El fotón va a tardar más tiempo en llegar acá que lo que llegó el otro hasta el otro lado. O sea que los eventos, los fotones llegan a ambos extremos del tren, son simultáneos vistos desde el tren y no son simultáneos vistos desde el andén. O sea, en este delta t vale 0, eso quiere decir simultáneo, y en este caso delta t es distinto de 0, que quiere decir no simultáneo. Si hay delta t no 0 entre dos eventos, quiere decir no son simultáneos, pasa un cierto tiempo entre uno y otro. Perfecto, gracias. Bien, dejemos pasar otro tiempo más en el cual el tren avanza 3 más, con lo cual ahora mi tren se va, el tren que estaba acá, dejo pasar otro delta t más en el cual el fotón avanza 5 y el tren avanza 3, entonces la pared del tren avanza 3 y viene hasta acá. Dibujo el tren, entonces 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 8. Entonces, fíjense, entonces, de acá a acá, estoy mirando siempre iguales avances de tiempo. Entonces, acá mi tren avanzó en 3, acá mi tren avanzó en 3, acá mi tren avanzó en 3. Y esta es ahora la mitad del tren, que es el punto entre el vagón 8 y 9. Y el fotón avanzó 5. 1, 2, 3, 4, 5, el fotón está acá. Entonces, entonces el tren sigue avanzando con velocidad v, y el fotón, o el pulso de luz, sigue avanzando con velocidad c. Y todavía no lo alcanzó. Entonces, dejemos pasar de nuevo igual cantidad de tiempo, cosa que el tren vuelve a avanzar 3. Entonces, ahora el tren que está acá avanza 1, 2, 3, hasta acá. El tren sigue con velocidad v para allá, sigue avanzando, y ahora el fotón que estaba, entonces la pared de la locomotora del tren avanzó 1, 2, 3 y ahora está acá, y este fotón avanzó 1, 2, 3, 4, 5 y ¡tac! Llegó acá. Entonces, hubo que esperar mucho más tiempo para que el fotón que fue hacia la locomotora del tren alcance a la locomotora del tren. Vamos a dibujar acá el andén.
Y recuerden, cuando llega el fotón a la parte delantera del tren, ¿qué quiere decir? Que el que está en la parte delantera del tren le llega el pulso de luz, ve que se prende la lamparita y dice, ah, tengo que hacer esta marca, y hace la marca acá, que es la marca del lado de la locomotora. Entonces, acá tenemos como una película en la cual el tren fue avanzando, el fotón se movió para allá, el tren se movió más despacio para allá, y como un problema de encuentro del CBC, finalmente el fotón que va más rápido lo alcanzó. Tardó en alcanzarlo porque el fotón tuvo que salir de acá, mientras que el tren salió, la parte delantera del tren salió de más adelante. Entonces, este último paso de acá es lo que se llama, ¿cómo lo vamos a llamar? Recuerden, el evento 2 es cuando el fotón llega a la pared de la locomotora del tren, o sea, la pared delantera. Entonces, claramente, este punto de acá es lo que vamos a llamar el evento 2. No vamos a llamar, perdón, es lo que llamé evento 2, que es el momento en el cual llega el fotón al extremo de la locomotora y se hace la marquita del lado de la locomotora. Entonces acá vemos claramente que el evento 1 y el evento 2 no ocurren en el mismo, no son simultáneos. Primero ocurre el evento 1 y bastante después ocurre el evento 2. Mientras que visto desde el tren, el evento 1 y el evento 2 ocurrían en el mismo instante. Entonces lo que tenemos es que el concepto de simultaneidad es relativo. Eventos que son simultáneos en un sistema que es el del tren, y llega el fotón acá y se hace esta marca, y llega el fotón acá y esta marca, que acá aparecen simultáneos, acá de ninguna manera. Primero ocurre esto, y un rato después ocurre esta. Y eso es lo que yo les dije que es la simultaneidad relativa. Cosas simultáneas que ocurren en lugares distintas pueden ser simultáneas en un sistema y no ser simultáneas en el otro. Simultáneas cuando yo lo miro desde el tren, y no simultáneas cuando las miro desde el andén. Recuerden, este sistema es el del tren, este sistema SA es el sistema del andén. En cambio, que el fotón llega acá y esta marca se hacen en el mismo, son simultáneos, eso es una simultaneidad absoluta, porque ocurre en el mismo lugar. Entonces, cuando llega el fotón y se hace esta marca, estas dos cosas ocurren en el mismo momento. Y estas dos también en el mismo momento porque son simultáneas en el mismo lugar, son simultáneas absolutas. Entonces, que estas dos sean simultáneas es absoluto. Que estas dos sean simultáneas es absoluto. Que esta sea simultánea con esta no es cierto desde el andén y es cierto desde el tren. Entonces, tenemos la simultaneidad de eventos que ocurren en distintos lugares, son relativas. Pueden ser simultáneos en un sistema y ser no simultáneos en el otro. Entonces, voy a doblar esto y lo voy a dibujar en la hoja que quiero que me quede. Este fue justamente una ayudita. Y entonces lo que tenemos, voy a dibujarlo acá, teniendo como referencia recuerden que este verde era donde, ¿se acuerdan cómo lo había dibujado? Era el lugar donde continuaba el punto de donde habían salido los fotones. Y entonces lo que tengo es que estoy simplemente copiando el dibujo que tengo acá. El andén. Sigo dibujando acá. Cuando llegó el fotón a este extremo, el tipo que está acá, que está en este lado del tren, tira la pintura y hace esta marquita, y dijimos que esta es la marca del lado de la locomotora, y a esto lo llamábamos la pared del lado de la locomotora. Por supuesto, el tren se sigue moviendo con velocidad de para allá. Creo que copié todo lo que tenía en dibujo. Entonces, la razón por la cual usé este extremo es porque en este dibujo, el tiempo que pasa entre cada pedacito, el tiempo de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá es el mismo, porque entonces la luz avanza, el fotón avanza de a 5 en cada vez, pero ahora me interesa directamente me interesa solo el evento inicial y el evento final, esto es E2, y entonces este es el evento 1 porque el fotón llega a la pared de la cola del tren, y este es el evento 2 porque el fotón llega al extremo de la locomotora del tren. Y claramente, este ocurre un tiempo después que el otro. Entonces,
¿Cuánto marca además cuando llega el fotón? Recuerden, el evento 1 era cuando llega el fotón a el extremo de la cola del tren, cuando se hace la marca en la cola del tren, y en ese momento el reloj del tren, el reloj que viaja con el tren, marca 0. Esto forma parte del evento de todas las cosas que ocurren en el mismo momento, que era esta de acá. Por otro lado, el evento 2 era cuando el fotón llega a la parte delantera del tren, cuando se hace la marca de MLO, y el reloj que marca 0. De nuevo, estas tres cosas, fotón acá, marquita verde y coso marca 0, tienen que ser simultáneas independientemente del sistema, porque son simultaneidades absolutas porque ocurren en el mismo lugar. Es como la simultaneidad de que te di una palmada en el hombro y vos sentiste la palmada. Entonces, yo acá lo que utilicé en este dibujo es la salida de los dos fotones era simultánea vista desde el tren, simultánea vista desde el andén. Estas tres cosas son simultáneas vistas desde el tren, simultáneas en el andén. Estas de acá son simultáneas vistas desde el tren y simultáneas desde el andén. Pero estas dos que eran simultáneas en el tren no tienen por qué ser, no son simultáneas en el andén. Y vamos ahora a ver cuánto es la diferencia de tiempo entre estas dos. Entonces, si el reloj... No, ahí me equivoqué. No quería dibujar este. Entonces, digamos que el andén también tiene su reloj. Y digamos que el reloj en este momento marca un cierto tiempo T0 que no sé cuánto vale. Lo que estoy seguro es que el reloj que está en el andén en este lugar, primero voy a escribir, después dibujo, va a marcar un tiempo posterior a T0, porque esto ocurre para el andén, esto ocurre en un instante y esto ocurre después. Entonces, acá este va a marcar un cierto tiempo, T0 más TA, que lo llamo TA porque es tiempo del andén, que tengo que calcular cuánto vale. Lo único que sé que es un número positivo, porque si esto ocurre a las 12, esto ocurre 12 y algo. Entonces, como no quiero suponer nada, directamente a este tiempo lo llamo T0, y este tiempo es un T0 más TA posterior. Y queremos calcular ese tiempo TA posterior, que no va a ser difícil calcular para nada. Entonces, voy a marcar dónde estaba al principio la cola del tren, dónde estaba al principio la locomotora del tren, dónde estaba al principio la mitad del tren, y vamos a marcar en verde dónde está el tren cuando ocurre el evento 1 y dónde está el tren cuando ocurre el evento 2. Simplemente para que queden claras las distintas marquitas. Entonces, está claro que estos dos eventos no son simultáneos, y que este ocurrió después, como debe haber quedado bien claro del hecho de que tuve que hacer la peliculita esta para decir primero pasó esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces claramente todos estos 4 pasos tuvieron que ocurrir entre el que pasa el evento 1 y el evento 2. Bien, entonces ahora hagamos uso del CBC, movimiento rectilíneo uniforme. Me olvidé antes de que quiero definir 2 tiempos. Entonces, yo acá tengo como tres momentos. El momento que salen los 2 fotones, el momento que el fotón que fue hacia la cola llega al extremo de la cola, y el momento en el cual el fotón que fue hacia la locomotora llega a la locomotora. Son 3 instantes distintos. Entonces, voy a llamar T1, voy a llamar T1 al tiempo que pasa entre que salen los 2 fotones del centro y el fotón que fue hacia la cola llega a la cola. Y voy a llamar T2 al intervalo de tiempo que ocurre entre que salen los 2 fotones, pero el fotón que fue hacia la locomotora llega a la locomotora. Y este tiempo lo voy a llamar T2. Vamos a calcular ese T2. Y está claro que el tiempo que a mí me interesa, que es el tiempo que ocurre entre el evento 1 y entre el evento 2, que es TA,
está claro, y si no, ya me lo preguntan, está claro que el tiempo, si el tiempo de acá a acá esté 1 y el tiempo de acá a acá esté 2, que todavía no calculé, el tiempo entre estos dos, que llamo TA, es simplemente T2 menos T1. O sea, el tiempo que ocurre entre estos dos menos el tiempo que ocurre entre estos dos es el tiempo que ocurre entre los dos del medio, que es lo que llamo el evento 1 y el evento 2. Y es el tiempo que llamo TA. O sea, TA es el tiempo, lo que tarda, la diferencia de tiempos, la no simultaneidad que hay entre el evento 1 y el evento 2 en el sistema del andén. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho otra cosa? Habíamos definido longitud del tren, llamado L, y separación entre marcas, la habíamos llamado D. Y en el dibujo anterior, en este dibujo yo había llamado L a este y D a este, donde había aclarado, este es el L, visto en la longitud en el sistema del tren, y este es del sistema del tren. Entonces ahora vamos a aclarar bien cuál es LA y DA, cuál es la longitud del tren, visto en mi hoja, que es sistema del andén, la hoja cuadriculada, y cuál es DA. Bueno, claramente, la longitud del tren es esta. Solo que ahora la llamo LA porque es la longitud del tren vista en el sistema SA. ¿Y cuál es la distancia entre las marcas del andén entre los dos? Bueno, una marca está acá y la otra está acá. Por lo tanto, esto es DA. Recuerden, D quiere decir distancia entre marcas. A quiere decir que lo estoy mirando en el sistema del andén. Entonces, la definición que teníamos acá era L quiere decir longitud del tren, D quiere decir separación entre marcas. Subíndice indica en qué sistema. Está claro entonces que esto es la distancia entre las marcas vista en el sistema del andén, y esta es la longitud del tren visto en el sistema del andén. Y acá vemos otra cosa, que es lo que yo avisé que iba a pasar. Las distancias también son relativas. ¿Por qué? Porque en este caso, claramente la separación entre las marcas y la longitud del tren eran iguales. Recuerden que lo había escrito acá. Sin embargo, al menos cualitativamente mirando el dibujo, está claro que DA es mayor que LA. O sea que longitudes que son iguales en un sistema no son iguales. Un segundito. Le di una patada a la... Ok. Bien, vuelvo tras esta intervención. Entonces, está claro que la marca del andén fue hecha acá y acá fue acá. Y eso es razonable porque primero ocurrió este suceso que llegó el fotón, y recién la otra marca se hace cuando el otro fotón llega, y pasó tiempo en que el otro fotón llega. Entonces, lo que vemos es que, mientras que en el sistema del tren, claramente, y a nadie se le hubiera ocurrido dudarlo en este momento, cuando lo dije, digo, en ese momento, que la longitud del tren, la distancia entre las marcas es igual a la longitud del tren, porque se hacen desde los extremos del tren y se hacen en el mismo momento, en este caso tenemos que la distancia entre marcas es mayor que la longitud del tren. O sea que longitudes que eran iguales en un sistema no son iguales vistas en el otro. ¿Qué era lo otro que les avisé que iba a pasar? La longitud del tren visto en el sistema S', que lo habíamos supuesto que era igual a la longitud del tren vista en el sistema S, resulta que esto tampoco es igual. Y lo vemos simplemente haciendo un dibujito de cómo avanzan los dos extremos del tren y cómo se mueven los pulsos de luz. Entonces... Profe, una pregunta. ¿Sí? Vista desde el andén, las marcas no tienen la misma distancia que vista desde el tren, pero no es porque tardaron más en sincronizar, por así decir. Exacto, es que justamente el tema es que la distancia entre las marcas, o sea, no hay duda que acá hay una cierta distancia entre marcas y acá hay una cierta distancia entre marcas. Es verdad que la razón por la cual esta distancia es distinta es porque eventos que ocurren al mismo tiempo en un sistema no ocurren al mismo tiempo en el otro. Pero entonces,
Primero demostré que simultaneidad en un sistema no implica simultaneidad en el otro. Y ahora vemos que la no simultaneidad aparte implica que las distancias son distintas. Porque este tipo de acá opila la distancia entre las marcas, y el otro dice, no, estás equivocado. Mi distancia entre marcas es esta, pero estamos viendo sistemas distintos. Ah, genial. Genial. Bien, entonces, veamos ahora un poquito. Bien, entonces, habiendo comentado ya que además vemos que las longitudes, veamos ahora, tratemos de relacionarlo utilizando... ¿Por qué digo que vamos a utilizar movimiento rectilíneo uniforme? Porque el tren se mueve con velocidad constante. Entonces, relacionar distancias con tiempos es simplemente decir distancia es igual a velocidad por tiempo, porque el tren se mueve con velocidad constante. Entonces, veamos. Ricardo, ¿Cómo una llamar? duda. ¿Cómo? Está mal decir que un sistema es más válido que otro, ¿no? No, no, por supuesto, de ninguna manera. Claro, de hecho, No es que está eso no recontra para el tren, ni perdóname, nada. todos los sistemas inerciales son igualmente buenos los unos de los otros. De hecho, no me puedo distinguir si estoy en un inercial o en otro. Ese es el principio de relatividad. Sí, perfecto. Entonces, Una pregunta. dale. ¿Qué dice ahí en el circulito negro que está arriba de TA? No llego a ver. Acá, ¿qué dice? Sí, ahí. Ese no se lee. Entonces, este circulito lo que intenta hacer, así como marqué que este reloj marca 0 y este reloj marca 0, y aclaro que son los relojes fijos al tren, acá marco que este circulito lo que quiere decir es un relojito, como un reloj de pie. Entonces, este reloj marca 0, T0 en un cierto instante, y cuando este marca, si este marca T0, cuando ocurre esto de acá, este reloj que hay acá, ¿cuánto marca? Tiene que marcar T0 más TA. ¿Por qué? Primero ocurre esto, y esto ocurre después. Entonces, si este reloj marca T0, este tiene que marcar un reloj posterior. Cuando se hace esta marquita verde, por ejemplo, ocurre a las 12. Esta marquita verde se hace a las 12:05 porque es posterior. Y justamente quiero calcular cuán posterior es. ¿Cuánto tiempo ocurre entre que se hace esta marquita y esta marquita? El tiempo que ocurre entre que se hace esta marquita y esta marquita es la diferencia entre lo que marca este reloj y lo que marca este reloj. Porque este reloj marca cuando se hizo la primera marca y este reloj marca cuando se hizo la segunda. Y lo que quizás confunde es que acá el reloj lo estoy poniendo para arriba, mientras que acá el reloj lo pongo para abajo, pero simplemente porque arriba pongo el tren y abajo pongo el andén. Entonces, Ok. Entonces, veamos esta distancia. ¿Cuánto vale? Analicemos qué distancia es esta. Esta es la distancia en que avanza el tren, la cola del tren entre este punto y este punto. Entonces, la cola del tren está acá y la cola del tren está acá. Ahora, el tren se mueve con velocidad constante, velocidad v, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si entre este punto y este punto pasó un tiempo t1 y el tren se movió con velocidad v, la distancia esta que recorrió es simplemente la velocidad con la que se mueve multiplicado por el tiempo que ocurrió entre este momento y este momento. Ahora, el tiempo entre este momento y este momento lo llamé t1. Entonces, esta distancia de acá es v por t1. Repito, t1 es el tiempo que ocurre entre este momento y este momento. V es la velocidad con la cual se mueve la pared trasera y delantera del tren. Por lo tanto, si este estaba acá y se movió hasta acá en un tiempo t1 y se mueve con velocidad v, movimiento rectilíneo uniforme me dice que la distancia que recorrió la pared trasera del tren es la velocidad con la que se mueve multiplicado por el tiempo durante el que se movió. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería T0? Entonces, T1 es entre este y este. T2 es entre este y este. T0 es entre el segundo y entre estos dos, no sé cómo llamarlo, entre el evento 1 y el evento 2. Fíjate qué es lo que puse acá. Ah, perdón, T0, discúlpame. Ok, T0 es un tiempo que yo no sé cuánto vale. Podría ser cualquier cosa. Lo único que yo sé, discúlpame, entendí mal la pregunta, lo único que sé es que si acá marca T0, acá no marca T0, marca T0 más TA. Pero esto podría ser las 12 y acá las 12:10, o esto podría ser la 1 y acá la 1:10. No sé cuánto es T0, es lo que indica el reloj del sistema del andén. Lo que quiero aclarar es que si este marca T0, este marca T0 más TA. Perfecto.
Gracias por la pregunta. Ahora, ¿qué distancia es esta? Esta es la distancia que recorre. Fíjense, el frente del tren estaba al principio acá, y luego, un tiempo T2 posterior, el frente del tren está acá. Lo dibujé mal. Bueno, me quedó todo por culpa de él. A ver si puedo hacerlo un poquito más lejos. Entonces, esta flechita indica desde el principio, desde donde estaba el tren, donde estaba la locomotora del tren, al principio del movimiento, hasta donde está la locomotora del tren, un tiempo T2 después. Entonces, ¿qué distancia es esta? Bueno, si la pared de la locomotora del tren se mueve con velocidad v y se movió desde acá hasta acá en un tiempo T2, la distancia que recorrió, si se mueve con velocidad v durante un tiempo T2, esa distancia que recorrió es v por t, que es velocidad por T2. Entonces, v por T1 es la pared de la cola del tren se movió durante un tiempo T1, de acá hasta acá, se movió v por T1, de la locomotora del tren se movió de acá a acá en un tiempo total T2 en v por T2. Ahora, ¿qué distancia es esta? Veamos acá en el dibujo. ¿Esta distancia qué es? Es la distancia entre de donde salió el fotón que va para atrás y donde llegó el fotón que va para atrás un tiempo T1 después. Entonces, el fotón o el pulso de luz se mueve con velocidad de la luz. ¿Qué distancia recorre la luz en un tiempo T1? La distancia que recorre es la velocidad de la luz por T1. Entonces, la distancia que recorre este fotón desde acá hasta acá, que pasó un tiempo T1, es la velocidad por el tiempo. Pero la velocidad ahora es la velocidad, esto era la velocidad del tren, ahora esta es la velocidad del fotón o de la luz por T1. Porque esto de acá es el fotón recorrió en un tiempo T1 esta distancia. En un tiempo T1, ¿qué distancia recorrió? El tiempo por su velocidad. Y por otro lado, pregunta cuál es esta distancia. Esta distancia es la que recorrió el fotón que fue para el otro lado. Es el fotón que salió de acá, fue para adelante y llegó hasta acá. Fíjense, este es el punto final del movimiento del fotón y este es de donde partió el fotón de adelante. ¿En cuánto tiempo pasó desde acá hasta acá? En un tiempo T2. ¿Qué distancia recorre un fotón en un tiempo T2? Velocidad por tiempo. C por T2. Entonces, lo único que utilicé es que el fotón se mueve con movimiento relativo uniforme de velocidad c, y en un tiempo t1 recorre este ct1, y en un tiempo t2 este recorre ct2, y que los extremos del tren hacen un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v, y la parte trasera en el tiempo t1 avanza v por t1, y la parte delantera en un tiempo t2 avanza v por t2. Bien, ahora hagamos unas cuentitas siguiendo un poquito más con MRV. Tenemos, ¿a qué es igual V por T1 más C por T1? Es esta distancia más esta distancia. Ahora, es toda esta distancia entre estos dos. Esto es V por T1 más C por T1. Pero fíjense que esto es exactamente a la mitad de la longitud del tren. V por T1 más C por T1 es justamente medio tren. Esto es igual a esta distancia más esta distancia, es justamente la longitud del tren dividido 2, medio tren. Y por otro lado, ¿cuánto es C por T2 menos V por T2? C por T2 es esta distancia. Si le resto V por T2, le saco este pedazo, y lo que me queda que esto también es la mitad de la longitud del tren. Repito, C por T2 es la roja, le resto el azul, que es V por T2, y lo que me quedó es la longitud, media longitud del tren de nuevo.
ustedes me pueden decir, pero no conozco cuánto es la longitud del tren vista desde el andén. Es verdad, no la conozco, pero lo que sea tiene que valer esta igualdad. Y fíjense que de hecho no me importa cuánto se lea, porque lo que voy a hacer es igualar estas dos, y voy a decir que de estas dos lo que sale es que B por T1 más C por T2 es igual a C por T2 menos B por T2. Perdón, 1. O sea, igual estos dos. B por T1 más C por T1, igualando que los dos son L sobre 2, es C por T2 menos B por T2. Entonces, acá paso la velocidad de los dos lados, con lo cual hago un álgebra simple. Más B por T2 es igual a C por T2 menos C por T1. Saco factor común. Pero justamente habíamos dicho que T2 menos T1 era justamente el tiempo A que transcurre entre estos dos eventos. Esto de acá es lo que habíamos dicho que era TA. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que por ahora tenemos que TA es igual, paso este C dividiendo, es igual a B sobre C por T1 más T2. Donde pasé este C dividiendo. Ahora, ¿qué podemos decir de T1 más T2? Fíjense, ¿a cuánto es igual esta distancia DA? Que todavía no entró en el juego. DA es igual a esta línea roja más esta línea roja. Claramente, C por T1 más C por T2 me da en total toda la verde que es DA. O sea, DA es igual a C por T1 más C por T2. Repito, esta roja más esta roja es esta verde. Saco factor común. Profe, ahí C vendría a ser la velocidad de la luz. Sí, todo, C claro, por T. porque en rojo lo que marco es lo que se movieron los pulsos de luz. Pensé que era C de velocidad de la luz. Es C de la velocidad de la luz. Y bueno, pero eso no sería, es una multiplicación, ¿no sería una aceleración entonces C por T1? No, B por T es distancia. Velocidad por distancia es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Te acordás? Sí. D es igual a B, delta X es igual a B por delta T. Sí, me confundí. Gracias. Entonces despejo T1 más T2 y me queda que T1 más T2 es igual a DA sobre C. Y esto lo puedo reemplazar acá. T1 más T2 lo reemplazo acá. Todas cuentas muy fáciles. Entonces tengo que B sobre C. Reemplazo T1 más T2 por DA sobre C. Igual a TA. Esto luego lo revisan, si no, pero son cuentas triviales. Y por lo tanto, hemos encontrado cuánto vale TA. Lo voy a poner en verde porque es un resultado muy importante. Y tengo entonces que TA es igual a V por DA sobre C cuadrado. O sea, los eventos que son simultáneos vistos desde el tren no son simultáneos vistos desde el andén. El tiempo que transcurre entre el evento 1 y el evento 2, que eran simultáneos en el tren y no en el andén, es la velocidad con la cual se mueve el tren por la distancia que hay entre las marcas en el andén dividido C cuadrado. Y para terminar, quiero decir, y suspender la clase y seguir la clase que viene, quiero mostrar cuánto vale DA. Entonces, fíjense. Fíjense. La distancia esta de A. Vamos a poner otro color para que se vea que estoy haciendo una cuenta distinta. Mucho. De A. Esta distancia de A más este cachito que es B por T1, DA más este cachito que es B por T1, es la longitud que hay de un extremo hasta el otro de lo que dibujé. Ese extremo también lo puedo dibujar como la longitud del tren, que es LA. Entonces, repito, estoy calculando la longitud entre este momento y este. Esta virome la estoy usando. Entonces, estoy calculando la longitud entre estos dos extremos.
y la estoy calculando por abajo o por acá arriba. Entonces, por acá tengo que DA más B por T1 es la longitud entre estas dos viromes. Y por otro lado, la longitud del tren más esta distancia, que es B por T2, también es la distancia entre las viromes. Entonces, lo dejo que lo digieren brevemente. La distancia entre estas dos viromes es todo esto verde, que es DA, más B por T1, o lo puedo mirar acá, es como la longitud del tren LA, más esta longitud, que es B por T2. De nuevo, o sea, aritmética simple. Consecuencias físicas altamente no triviales. Entonces, despejo T1 para el otro lado. Y esto es igual a LA, saco factor común, LA más V por T2 menos T1. Y T2 menos T1, justamente ¿cuánto era? T2 menos T1, justamente es TA. Y encuentro la otra fórmula que quería demostrar, la vamos a poner en rojo, que DA es igual a LA más V por TA. Y con esto terminé de analizar en cuidado el experimento este de hacer dos marquitas visto desde el tren, cómo se ve visto desde el andén. Y entonces lo que tenemos es que, visto desde el tren, la distancia entre las marcas y la longitud del tren son iguales. Y ahora tenemos que la distancia entre las marcas, que es de A, y la longitud del tren, que es LA, que no la conozco, pero no son iguales. La diferencia entre ellos es B por TA. Cuando más rápido va el tren, mayor sea la velocidad, mayor va a ser la entre los dos. Entonces lo que tenemos que, distancias que son iguales en un sistema, son distintas, o sea, D y L que son iguales vistos desde el tren, son distintas vistas desde el andén. Distintas en cuánto, en esto. Y segundo, perdón, me acabo de dar cuenta que no estoy mal. Entonces, repito, entre estos dos sucesos, entre estas dos marcas, la distancia esta vista desde el tren y la distancia L vista desde el tren son iguales. La distancia A, la distancia entre las marcas vistas desde el andén y la longitud del tren vista desde el andén no son iguales, es más grande de A. Por lo tanto, las longitudes cambian de los cuerpos según de qué sistema la estoy mirando. Y segundo, estos dos eventos que son simultáneos en el sistema del tren no son simultáneos en el sistema del andén. Uno ocurre y el otro ocurre TA después. La diferencia, la no simultaneidad, que es esta cantidad TA, es B por DA sobre C cuadrado. Y de nuevo es un número positivo. Entonces hemos calculado, y lo vamos a seguir usando en la clase que viene, hemos calculado cuánto es para eventos simultáneos en un sistema, cuán no simultáneos son en el otro, eventos, longitudes que son iguales en un sistema, cuán no iguales son en el otro. Bien, y acá vamos a terminar porque quiero que descansen los 15 minutos estos y así no les saco tiempo a la clase porque hoy la clase de consultas es claramente mucho más importante que esto. Les pido que para la clase que viene, que va a ser dentro de una semana, porque tienen el parcial, traten de volver a mirar esta cuentita, que es matemáticamente re simple, conceptualmente vuela la cabeza, en mi opinión, porque uno tarda en entender qué está pasando. Pero es importante que no que digan, no, esto no puede ser, sino que intenten entender los pasos matemáticos y conceptuales de los dibujitos que hice. O sea, que entender este dibujo y entender estos tiempos que definí acá, que es utilizar MRU 4 veces, y luego hacer álgebra simple que me permite deducir estas dos, esto que es cuánto es la diferencia de tiempos entre elemento 1 y elemento 2, y esto es cuánto es la distancia entre las marcas comparada con la distancia en la longitud del tren. Bien, entonces acá paramos.